Bueno, Dani, cuando vos quieras, te Ustedes escuchamos. mañana tienen un encuentro presencial, ¿no? Sí. Mañana tenemos todos juntos. No sé si está programado, pero sería muy bueno tomar la cena en Semana Santa. Es muy bueno tomarlo cada vez que podemos, porque también ahí recordamos la muerte y la resurrección de Jesús. Pero en Semana Santa es una fecha, como dije ayer, muy especial para los cristianos y es un buen momento para tomar la cena. No sé, es una sugerencia nada más, ¿no? Sí. No, está bien. Quizás ya está todo programado. No hay problema. ¿Viste? Lo vamos a hacer, así que. Y cuando estamos todos juntos, generalmente lo vamos a la cena, cuando estamos todos juntos. Está muy ¿Sí? bueno. El domingo vamos a estar todos juntos y aparte ahora vamos a tener 2 nuevos hermanos, así que vamos a compartir la cena con ellos también. Un motivo importante. Bueno. Sí. Yo ayer, son 2 charlas continuadas. Ayer di la primera charla. Estos no son apuntes nuevos. Los que me conocen un poco saben que no tengo muchos mensajes, que repito continuamente porque creo que hay que, como nos enseñó Jorge Mitián hace muchos años, él nos preguntó ¿hasta cuándo hay que martillar un clavo? Y bueno, la respuesta es obvia, hasta que entre. Entonces yo estoy convencido que no podemos martillar un clavo un poquito y pasar al otro, porque el mueble se nos va a desarmar todo. Y estas charlas son ya de algunos años. La primera fue ayer y hoy es la continuación. Tengo que decirles que cada vez que yo doy una charla, en los apuntes, pongo cuándo, qué fecha y dónde la di. Y esta charla la di el 2/4 del año 2021 en San Luis. Así que hoy voy a repetir lo mismo que en Semana Santa del año pasado. Y no me cuesta nada repetirlo y capaz que ustedes por fin lo aprenden, qué sé yo. Pero nos hace bien no saltar de mensaje en mensaje. Y en Semana Santa el tema de la cruz es muy importante. Creo que nos hace también bien recordar lo que sucedió ahí con nosotros. No solamente recordar la parte del sufrimiento de Jesús, sino también aún memorizar algunos versículos que hablan de lo que la cruz sigue haciendo en nosotros. Seguimos siendo perdonados de nuestros pecados. La sangre de Cristo nos sigue limpiando de toda maldad. Nuestro viejo hombre fue crucificado con él. Cuando estamos en un momento de debilidad, de dificultad, de dudas, nos hace bien saber que la obra de la cruz sigue permanente en nosotros. No es que sucedió hace 20 siglos, sino que por la gracia y la misericordia de Dios y por la fe, porque nosotros creemos en la verdad de Dios, la obra de la cruz se hace efectiva en nuestra vida. Y también la resurrección. Si Cristo no resucitó, dice Pablo, el apóstol Pablo, en vano es nuestra fe. Entonces, nosotros tenemos que, de alguna manera, vivir con ese pensamiento y con esa fe de lo que Dios
hizo y hace con nosotros por medio de su muerte. El apóstol Pablo dice en 1 Corintios 1:18, la palabra de la cruz, o sea, la proclama de la cruz, todo lo que enseñamos de la cruz, es locura a los que se pierden, a los que no creen, a los que les parece una fábula, a los que se burlan, como se burlaron los sacerdotes, los escribas, los fariseos, los ancianos. Para ellos es locura, pero a los que se salvan por medio de la cruz, por medio de la fe, es poder de Dios. ¿Qué significa eso? Que en estos momentos que dije yo de debilidad, de tentación, de desánimo, tenemos que recurrir a esa palabra, porque es poder de Dios para ayudarnos a vencer, para ayudarnos a vivir en una esfera espiritual y no solamente en una esfera carnal. Necesitamos las verdades que dicen las Escrituras. Cuando ustedes leen cualquier escritura, sean los evangelios, sean las cartas de Pablo, y aparece lo que la cruz, lo que la sangre de Cristo hace, señálenlo, apúntenlo, no sé, tengan un cuaderno que diga la hora de la cruz. Y ustedes van a ver que está lleno el Nuevo Testamento de esa referencia, porque esa era la base sobre la cual se edifica la iglesia. La iglesia, dice la Escritura, está edificada sobre Jesucristo, que es la principal piedra del ángulo. Eso tiene una razón de ser. En esos siglos había una piedra que se llamaba la piedra del ángulo, que le daba toda la perspectiva, todas las medidas y toda la fuerza al resto del edificio. Y la iglesia está basada sobre Jesucristo y sobre la palabra apostólica, sobre el fundamento de los apóstoles. Por eso tenemos que tener cuidado, de paso lo digo, sobre cómo usamos el Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento es palabra de Dios, pero tenemos que tener cuidado de usarlo como a veces hacemos, usar profecías o usar acontecimientos específicos y hacerlo parte o doctrina de la iglesia. La iglesia nace con Jesucristo primero y después en Pentecostés con la venida del Espíritu Santo. Y todo eso es nuestra fe. En eso creemos, en eso nos movemos. El Antiguo Testamento, dice Hebreos capítulo 10, es la sombra de los bienes venideros, de lo que va a suceder, es decir, de la realidad. A veces me gusta pensar que la realidad está acá y que está enfocada por la luz de Cristo y produce una sombra de este lado. Esa sombra es el Antiguo Testamento, pero esta, que es la iglesia, que es el Nuevo Testamento, es la realidad. Hombres de fe, grandes hombres de la Escritura, estoy hablando de Abraham, de Moisés, de Samuel, estoy hablando de David, estoy hablando de los profetas, Isaías, Jeremías, Daniel, y bueno, todos los demás son hombres que, y no solamente ellos, algunos han dado su vida, no conocieron lo que nosotros conocemos. Nosotros somos herederos de la verdad. ¿Por qué? Porque ellos creían en Dios, tenían comunión con Dios, recibían palabra de Dios, pero había un velo, así dice la Escritura. Había un velo que no es más que una cortina que no les dejaba ver lo que había detrás.
Eso era simplemente, había algunos indicios que Dios les estaba dando a través de las profecías, pero a veces recibían profecías que ellos mismos no entendían. Ayer hablamos de Isaías y de repente el Espíritu Santo trae una profecía que él escribe, gracias a Dios por Isaías, es un libro muy precioso, habla muchísimo de Cristo y profetiza muchísimas cosas, desde el nacimiento virginal hasta la muerte en la cruz. Pero Isaías no sabía bien de qué hablaba. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él. ¿Qué significa eso? Esos hombres no conocieron la realidad. Y Dios en su misericordia hizo que nosotros la conociéramos. ¿Por qué? Porque cuando viene el Espíritu Santo y los apóstoles reciben luz, el velo se corre y se puede ver lo que hay, la realidad que hay detrás del velo. Yo uso una ilustración. Un lugar precioso de nuestro país es Bariloche. Y estamos en un salón grande y hay una cortina muy gruesa en un ventanal y nos dicen, detrás del ventanal hay un lago, una montaña, hay pinos nevados, hay esto, hay lo otro, pero la cortina sigue cerrada. Y así fue en el Antiguo Testamento. Pero cuando vino el Espíritu Santo, corrió el velo. Por eso la palabra es revelación. Revelación es correr el velo. Y ahí pudimos ver la realidad de la cruz de Cristo. Eso es una gloria, es una bendición, pero también es una responsabilidad muy grande que tenemos, de vivir conforme a lo que nos enseñan los evangelios y las cartas apostólicas y de comunicarlos a otros. Ustedes saben que en Génesis Dios habla al hombre que todavía no había caído en pecado y les da un mandato, una orden, y les dice, y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. En el huerto del Edén, dice la Escritura, había miles de árboles frutales y los describe y dicen que eran deliciosos en el gusto y hermosos en la vista. Pero había un solo árbol que estaba en medio del huerto. Y Dios le dijo a Adán, porque todavía Eva no había sido creada, pero después Eva conoce esto porque es evidente que a Adán se lo dijo. Y Dios le dice a Adán, tenés para comer lo que quieras, menos del árbol que está en el medio del huerto, que se llamaba el árbol de la ciencia y del bien y del mal. Pero si alguna vez se te ocurre comer de ese árbol, te digo que de cierto morirás. Eso fue lo que Dios habló al hombre. ¿Y con qué autoridad Dios dice eso? Con la autoridad de que Él es Dios, que Él es el Creador. Todos los mandamientos que están en la Biblia, Dios tiene autoridad para decirnos eso que nos manda. Sean cosas muy sencillas, o sean cosas que son un poco más profundas. Dios determina o pone límites al ser humano, al hombre. Dios es el único legislador moral. A nosotros no nos importa lo que las leyes quieran hacer o digan. Para nosotros la ley suprema es la ley de Dios. Los primeros cristianos conservaban costumbres judías,
iban al templo a orar y otras cosas más. Pero cuando comenzaron a predicar y a ser perseguidos, y tuvieron que dar cuenta delante del Sanedrín, delante de los principales judíos, ellos tuvieron que decir algo que nosotros tenemos que aprender. Juzguen ustedes ¿qué es primero? Si obedecer a Dios, obedecer a los hombres. Nosotros no podemos obedecer a los hombres. Obedecemos a Dios porque reconocían a Dios como el único legislador moral, y Dios sabe y Dios tiene derecho a decirnos lo que está bien y lo que está mal. Pero es más que eso. Como el hombre al final comió del árbol, que Dios le puso ese límite y lo traspasó, dice la Escritura que como consecuencia de esa desobediencia entró al mundo el pecado, con el pecado la enfermedad y con la enfermedad la muerte. Y esa es la sentencia. Dios le avisó a Adán y eso es lo que Dios cumplió y sigue cumpliendo. Pero los mandamientos de Dios no son ocurrencias, sino que son para nuestro bien. Cuando Dios dice, por ejemplo, pongo un ejemplo que está muy de... Bueno, ya hace rato que está muy de... Que el que repudia a su esposa y se casa con otra, comete adulterio, y el que se casa con la repudiada comete adulterio. Y en otro pasaje dice que el que repudia a su esposa y se casa con otro, hace que ella adultere. Bueno, ¿por qué Dios establece la indisolubilidad del matrimonio? Porque esa es la ley de Dios. Porque eso es lo que hace bien al hombre y a la mujer. Lo que está destruyendo a la sociedad es el divorcio y el recasamiento. Pero hay leyes que aceptan, que legislan el divorcio, que legislan el recasamiento. Bueno, ahora es peor todavía. Y Jesús dijo, lo que Dios unió, no lo separe el hombre. No importa la ley que venga, sino que es Dios quien tiene derecho a decirnos. Para Dios no es lo mismo que obedezcamos o no. La desobediencia tiene su consecuencia y tiene su castigo. Lo podemos ver en el Antiguo Testamento, muy claro, con el pueblo de Israel. Hay un capítulo entero que tiene 64 versículos. Alguna vez que tengan tiempo y ganas, léanlo. Deuteronomio capítulo 28. Hay dos montes. Uno es el monte de la bendición y otro es el monte de la maldición. Y Dios hace promesas preciosas en el monte de la bendición, la prosperidad que va a tener el pueblo, cómo van a obtener riquezas, cómo la tierra va a dar fruto, cómo los animales van a reproducirse y muchas cosas más, cómo sus hijos, las familias iban a ser felices. Y en el monte de la maldición, si guardan sus mandamientos. Y en el monte de la maldición, si ustedes no guardan sus mandamientos, va a venir sobre ustedes esto y esto y esto. Es increíble, casi que da miedo escuchar. Ustedes van a tener hijos y no los van a ver como esclavos a otras naciones. Ustedes van a sembrar y van a ser invadidos en el tiempo de la cosecha y se van a llevar todo lo que sembraron. Bueno, miren, hay 16 versículos para el monte de la bendición y después hasta el 64 vienen las advertencias de Dios sobre lo que va a suceder si no obedecían sus mandamientos. Increíblemente,
increíblemente, el pueblo de Israel, vez tras vez, desobedeció a Dios. Vez tras vez se fue detrás de los ídolos. Vez tras vez hizo lo que a Dios no le agradaba. Y escúchenme bien, cada vez que sucedió eso, Dios indefectiblemente ejecutó su palabra de maldición. Les pasó lo que Dios dijo. Y cuando se levantaba algún rey como Josías y otros más, como David, como Salomón, que amaban y cumplían la ley de Dios, Dios bendecía el pueblo de Israel. Tanto que no hubo, en el tiempo especialmente de Salomón, ninguna nación sobre la tierra que tuviese el poder, la riqueza y la gloria que hubo en Israel. La palabra de Dios, sus promesas, sus bendiciones y sus advertencias se cumplen inexorablemente. Todos conocemos la triste historia de Adán y Eva, nuestros primeros padres, y las consecuencias. Yo acabo de decirlo. Dice Pablo, el pecado entró en el mundo por un hombre, Adán. Y por el pecado, la muerte. Así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Me gustaría que cambiemos esta expresión, por cuanto todos pecaron, y digamos por cuanto nosotros pecamos, cada uno de nosotros. A veces cuando leemos la Escritura decimos, bueno, esto es para otros, para muchos. No, es justamente para nosotros. Y esa desobediencia del hombre tuvo justa retribución, porque Dios les advirtió, el día que comieran de ese árbol, de cierto morirán. Dios cumplió su sentencia y el pecado trajo sus consecuencias. Pero en el Nuevo Testamento, con la cruz de Cristo, con la gracia de Dios, con el amor del Padre hacia los pecadores, con esa verdad que Jesús mismo dice, yo he venido para salvar y rescatar a lo que se había perdido. Dice la Escritura, Dios que es rico en misericordia, y esta palabra acá, yo busqué el significado, y significa que su misericordia es súper abundante. Diríamos, Dios que es millonario en misericordia, por su gran amor con que nos amó, envió a su Hijo Jesucristo al mundo. Y como parte de esa misión, justamente, Jesús no solo que no se resistió, sino que en Hebreos 10 hay un diálogo entre el Padre y el Hijo, y Dios primero estableció en el pueblo de Israel un sacrificio anual por los pecados, y dice ahí Hebreos 10 que Dios está viendo como otra vez llega otro año, después de siglos, en que se preparan para los sacrificios de los pecados. Dios no se siente satisfecho, porque esos sacrificios que se hacían no quitaban el pecado realmente del mundo, sino que era cada año había que volver a hacerlo. Y Jesús dice, envíame a mí, dame un cuerpo, yo voy a hacer el sacrificio que quite el pecado del mundo. Por eso, cuando Juan el Bautista lo ve aparecer a Jesús, dice, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Jesús se ofreció, Jesús quiso agradar al Padre, y por lo menos 2 veces que yo recuerde, se escuchó una voz del cielo que dijo, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia.
porque Jesús agradó al Padre. Jesús veía que el Padre no estaba feliz con lo que sucedía. Había que hacer un sacrificio que quitara realmente el pecado del mundo. Y Jesús mismo dice que yo vine a buscar y a salvar lo que se había perdido. Eso es la cruz de Cristo. El pecado trajo consecuencias a la raza humana, trajo consecuencias a los hombres. Y quisiera hablar, en la segunda parte de esta charla, por lo menos 4 de esas lamentables consecuencias, consecuencias muy graves. Y cómo también la cruz de Jesús es la solución de Dios para nosotros. Miren dónde está la gracia y el amor de Dios. Nosotros pecamos. A causa del pecado somos dignos o indignos y vienen consecuencias muy graves en nuestra vida. Pero ninguno de nosotros que sufre esas consecuencias, ahora las voy a describir, puede salvarse, puede hacer algo para evitarlas. Y Dios en su amor dijo, bueno, yo les voy a mandar la solución. Y esa solución fue Jesús. Y esa solución, el centro de esa solución, es la cruz y es la resurrección. Por eso estamos nosotros agradecidos a Dios y celebrando lo que llamamos la Semana Santa. La primera consecuencia nos va a parecer raro porque por ahí hay doctrinas que están flotando en el aire de que Dios me ama tanto de que cuando yo peco o hago algo malo, desobedezco, mira para otro lado, porque su amor es tan grande, su misericordia es tan profunda, que bueno, parecería que algunos creen que Dios es un anciano de barbas, un abuelito muy bueno, tipo Papá Noel, que lo único que hace es darnos regalos, bendiciones, prosperidad, sanidad. Sin embargo, no dice eso la Biblia. La primera consecuencia del pecado es la ira de Dios. Dios se enoja y se enojó con nosotros. El hombre ofendió la santidad de Dios, desoyó el mandamiento y la ira de Dios está sobre el pecador. Por supuesto que Dios ama al mundo. Por supuesto que Dios llama a todos los hombres al arrepentimiento, no quiere que nadie se pierda y que todos sean salvos. Pero, mientras tanto, hasta que no haya la fe, el arrepentimiento que la Escritura exige para entrar al reino de Dios, lo que permanece sobre el mundo, sobre el pecado, es la ira de Dios. Jesús dijo, el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Hay millones de hombres y mujeres sobre el planeta Tierra que no creen, que no están dispuestos a creer cuando escuchan el Evangelio. Tengo que decir también que hay millones que nunca han escuchado el Evangelio de Cristo, con lo cual eso es responsabilidad nuestra. Pero hay millones que sí han escuchado y no creen, y Jesús dice que el que rehúsa a creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Escúchenme, queridos, no se confundan. Ese dicho popular, bueno, somos todos hijos de Dios, no es así. Somos todos criaturas de Dios. Pero los hijos somos los que fuimos adoptados a través de Jesucristo, por la gracia, por la fe, por el arrepentimiento, por
rendir nuestra vida a Cristo, somos adoptados por la obra de la cruz. Esos somos hijos de Dios. Otro pasaje en Efesios dice, todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Y éramos, por naturaleza, por creación, éramos hijos de ira. Nos convertimos desde que nacemos en el reino de las tinieblas. Vivimos en el reino de las tinieblas, bajo la autoridad de Satanás, y morimos en el reino de las tinieblas, salvo o únicamente si somos salvos por la sangre y por la cruz de Cristo. Entonces dice, éramos por naturaleza, por eso vivíamos haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Esto está en Efesios 2:3. Y también en Efesios, capítulo 5 y 6, dice, ningún fornicario, o inmundo, o avaro, que es idólatra, y está hablando a la iglesia, no está hablando a las personas que no conocen a Cristo, está hablando a la iglesia de los Efesios. Ningún fornicario o inmundo, avaro, que es idólatra, tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Nadie os engañe con palabras vanas. Estas palabras vanas son los que prometen salvación sin condición. Los que están diciendo, y hay una escuela de teología que dice, bueno, ¿quién de nosotros va a ver a un hijo sufriendo el fuego eterno por la eternidad? Ya Dios va a hacer algo para que no suceda eso. Y casi que ya borraron el infierno de su concepto teológico. Pero Pablo dice, nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. Así que la primera consecuencia, hay muchos pasajes más, pero yo les leí 3 versículos. Como consecuencia del pecado, la primera consecuencia es que vino sobre nosotros la ira de Dios. ¿Cómo se soluciona esto? Bueno, hay 4 palabras que yo voy a decir hoy. Quizá ustedes sería bueno que tomen nota, porque no son palabras muy comunes en el idioma castellano, por lo menos en la Argentina. Es más bien un lenguaje muy bíblico, pero son palabras que las deberíamos conocer y que cuando las encontramos en la Biblia deberíamos saber de qué está hablando. La solución a la ira de Dios, la palabra es propiciación. Así lo menciona la Escritura. Propiciación. ¿Qué es la propiciación? ¿Qué significa esa palabra? Literalmente es un sacrificio que se ofrecía para aplacar o quitar la ira de Dios. Y la muerte de Jesús, por eso es tan importante la cruz. La muerte de Jesús en la cruz pudo satisfacer la justicia del Padre. Quitó, calmó la ira de Dios sobre nosotros. Es la primera consecuencia del pecado, la ira de Dios. La solución de Cristo es la propiciación, es ofrecerse como sacrificio para quitar de en medio el enojo, la ira de Dios. En 1 Juan 2, 1 y 2, habla de Jesucristo, lo llama el justo, y dice, Él, Jesús,
es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. El sacrificio de Jesús fue la propiciación que calmó la ira de Dios. También en 1 Juan capítulo 4 aparece algunas veces en Romanos esta palabra también. Dice, en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Miren hasta dónde llega el amor de Dios. Dios nos ama, está enojado con nosotros. Somos hijos de ira. No tenemos forma de solucionar eso. Entonces Dios, el Padre, nos amó primero a nosotros y envió a su Hijo para que su sacrificio, para que la propiciación de su Hijo quitara nuestros pecados y la ira de Dios sobre nosotros. Así que quiero repasar. La primera consecuencia, la ira de Dios. La solución de la cruz, nuestra propiciación. La propiciación, el sacrificio que quita la ira del Padre. La segunda consecuencia del pecado es que el pecado, la desobediencia, la rebelión, vivir lejos de Dios, tiene un juicio. A todo ser humano le espera un juicio delante de Dios. Y ese juicio en la Escritura se describe de muchas maneras, ya tiene sentencia. Ustedes vieron que hay un juicio para que los jueces, el jurado determine y de acuerdo a la culpabilidad o no, viene una sentencia y esa sentencia tiene un castigo. Bueno, así sucede con nuestros pecados. Dios nos va a juzgar. La única forma de salvarnos es a través de Jesucristo, que va a ser nuestro abogado en ese juicio. Y que va a ser el que nos va a defender si nosotros hemos creído en Él, si nosotros hemos seguido a Jesús en nuestra vida, si hemos rendido nuestra vida y si hemos querido vivir conforme a su voluntad. Así que hay un juicio, pero también hay un castigo de Dios. Hebreos capítulo 9 dice, porque está establecido para los hombres, cuando habla de los hombres, habla de toda la humanidad, desde Adán y Eva hasta el último que nazca, cuando llegue el fin de los tiempos, está establecido. Eso significa, ya es una ley de Dios, una ley espiritual, para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Está hablando de la muerte física, del momento en que el espíritu se separa del cuerpo, que es el envase realmente de lo que nosotros somos. Ese espíritu vuelve a Dios. Y luego viene un juicio delante de Dios, y por causa del pecado, si no hemos solucionado esto, la condenación es la muerte eterna. Juan capítulo 5 dice, Jesús, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación. ¿Ven? Ahí está la condenación que viene después del juicio. Mas ha pasado de muerte a vida. Y segunda Tesalonicenses dice, el Señor Jesús viene desde el cielo, cuando Jesús vuelva,
para dar retribución a los que no conocieron a Dios, para que ellos reciban lo que Dios estableció que iban a recibir, para dar retribución a los que no conocieron a Dios, ni obedecen al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. ¿Qué quiero decir? La consecuencia del pecado es juicio y castigo de Dios. Esa maldición vino sobre nosotros cuando nuestro tártarabuelo Adán y Eva pecaron. Y por último quiero mencionar un versículo del Antiguo Testamento, pero que viene al caso, Ezequiel 18, y es Dios quien habla, y dice: he aquí que todas las almas son mías. No hay nadie, no hay ninguna persona sobre la tierra que su alma no le pertenezca a Dios. Todas las almas son mías, pero el alma que pecare, esa morirá. Esto es Ezequiel 18:4. Así que la segunda consecuencia del pecado es el juicio y el castigo de Dios. Y otra vez volvemos a la cruz. ¿Cómo soluciona Dios ese pecado? ¿Cómo nos libramos del juicio de Dios, de la condenación y de la muerte eterna? ¿Cómo hacemos? Bueno, la palabra, anótenla, es sustitución. Sustitución. ¿Qué quiere decir sustitución? Sustitución es que alguien ocupa el lugar de una persona o de alguna cosa y se pone él o pone otra cosa en su lugar. En el Antiguo Testamento, que relata la historia del pueblo de Israel, se detalla muy minuciosamente lo que dije antes: una vez por año, un sacrificio que era para la expiación de los pecados. Un animal, un cordero sin defecto de un año, era puesto en el altar. Miren cómo era el sistema de Dios, por llamarlo de alguna manera, o lo que Dios había establecido antes de Cristo. Los judíos tenían que llevar un cordero, un corderito, lo ponían en el altar. La persona tenía que poner sus manos sobre su cabeza y confesar todos sus pecados. Y sus pecados, por decirlo de una manera, eran transmitidos o eran cargados. Él se descargaba de los pecados y eran cargados sobre ese cordero. Y era para justamente expiación del pecado, para lograr que ese pecado no estuviese como él. Después esa persona tenía que correrse del altar unos metros, pero tenía que permanecer, y ahí sobre el altar el cordero atado, que ya había recibido el pecado de ese judío que venía a confesar, se desgollaba. Los sacerdotes lo degollaban al becerro, al cordero, en presencia de Dios. Y la persona veía como un inocente, que no tenía nada que ver, por culpa de él, por culpa de su pecado. Ahora estaba muriendo, moría degollado. Había un cuchillo muy afilado que entraba por acá, llegaba al corazón, y cuando salía un chorro enorme de sangre. Todo el altar quedaba manchado.
cuando había sacrificios, había un día entero en que había que limpiar el altar y los pisos, porque quedaba todo lleno de sangre. Y entonces, ¿qué sucedía? Se producía una transferencia de los pecados. Un inocente moría por el culpable. Esta fue la solución de Dios para que nuestros pecados fueran quitados del medio y no tengamos ni juicio ni castigo. Así Jesús fue nuestro sustituto en la cruz. Por eso la palabra es sustitución. Por eso Juan el Bautista, ya lo dije recién, cuando vio a Jesús venir, le dijo a sus discípulos: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Durante siglos ese sacrificio del pueblo de Israel, todos los años había que volver a sacrificar un cordero. Pero Jesús, una vez y para siempre, dio su vida, sacrificó su vida en la cruz para quitar el pecado del mundo. Ayer leímos la profecía de Isaías: mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. ¿Quién tenía que ser herido por causa de la rebelión? Nosotros, cada uno de nosotros. ¿Quién tenía que ser molido por los pecados? Nosotros. ¿Por qué no tuvimos que hacerlo? ¿Por qué somos la iglesia, el pueblo de Dios, y tenemos vida eterna? Porque alguien ocupó nuestro lugar. Eso es sustitución. El castigo de nuestra paz fue sobre él. Teníamos que nosotros ser castigados, pero fue él. Y por sus llagas fuimos nosotros curados. Él fue llagado, él fue herido, él tuvo que ser traspasado. Y nosotros fuimos curados por su llaga. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas. Cada cual se apartó por su camino. Hicimos lo que se nos dio la gana. Y ese hacer lo que se nos dio la gana nos llenó de pecado. Significa que hemos pecado continuamente. Mas Jehová, el Padre, cargó en él el pecado de todos nosotros. Sustitución. Eso soluciona el juicio y el castigo de Dios. 2 Corintios 5 dice: al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado. Ayer hablamos de eso. Todos los pecados de todos los hombres, de toda la humanidad, se redujo en algo que Jesús cargó sobre Jesús, que el Padre cargó sobre Jesús en la cruz. Pedro dice: en su cuerpo, en el madero. Para que nosotros, para eso Jesús fue hecho pecado, pues hemos hecho justicia de Dios en él. ¿Saben qué significa esto? Que cuando Jesús cargó nuestro pecado en la cruz, Dios nos hizo justos. Nosotros éramos injustos por completo. Éramos rebeldes. No nos importaba lo que Dios decía. Vivíamos según los deseos de nuestra carne. Hacíamos lo que nuestra mente nos decía. Los pecados eran sin fin, la maldad. Hay un libro que hace mucho leímos, 400 y pico de pecados clasificó que aparecen en la Biblia. Si ustedes quieren buscar en Marcos capítulo 7, Jesús habla con los judíos. Los judíos les dicen: ¿por qué tus discípulos comen cosas que no hay que comer y todo lo demás? Y Jesús dijo: miren, no es la comida lo que contamina al hombre. Lo que contamina al hombre es lo que sale del corazón del hombre.
y nombra 13 pecados. Y en Romanos capítulo 1, el apóstol Pablo, muchos de esos pecados los vuelve a nombrar, pero nombra 32 pecados. Y son algunos nada más. Bueno, ellos fueron cargados en la cruz. Eso nos declaró injustos delante de Dios. Y al que no conoció pecado por nosotros, lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios. Nos declaró justos. Juicio y castigo. La solución, sustitución. Otra vez la cruz de Cristo. La tercera consecuencia que produjo en nosotros, los seres humanos, el pecado, es que fuimos hechos esclavos del pecado. Ya no es más que queremos pecar, sino que ahora es que aunque no querramos, igual pecamos, porque estamos en un sistema de esclavitud. El sistema de esclavitud era que en aquel tiempo se entendía muy bien en el Nuevo Testamento, y hasta hace muy poco existía en el mundo. El que era esclavo tenía un amo que le mandaba, que tenía que obedecer, que tenía que hacer lo que él decía, que no tenía opinión propia y no tenía derecho ni a su vida, de tal manera que se remataban en las plazas públicas. En el Imperio Romano se hacían casi todos los negocios, y después en la Edad Media se hacía en la plaza. Nosotros decimos vamos al banco. ¿Y qué es un banco? Un banco, nosotros pensamos en una institución, en un edificio, pero ¿de dónde se llama banco? Que los negocios se hacían sentados en los bancos de la plaza. Ahí tenían los bancos, tenían las sillas, tenían las mesas, y ahí se hacían los negocios. Pero también se hacían los remates. ¿Y saben qué era lo principal que se remataba en las plazas? Se remataban esclavos, se vendían, porque alguien no necesitaba tantos esclavos, porque ya eran viejos. Hay historias que se remataban y costaban muy barato, porque eran muy rebeldes y difíciles de doblegar. Bueno, hay miles de historias. Así nos pasó a nosotros. El pecado nos esclavizó. Y la tercera consecuencia es que somos esclavos del pecado. Algunos creen que pueden hacer lo que se les da la gana. Y algunos creen que hacen lo que se les da la gana. Y no saben, en realidad responden a un amo que les manda a hacer lo que ellos creen. Muchos hombres dicen, somos libres. Aún los judíos dijeron eso. Y Jesús le dijo, ustedes son hijos de nuestro padre, el diablo. Y ellos decían, no, pues nosotros venimos de Abraham, nuestro padre es Dios. Y Jesús le dijo, no, ustedes creen que son libres, que son de Dios, pero ustedes son hijos de nuestro padre, el diablo. ¿Por qué? Porque somos esclavos del pecado. Efesios capítulo 2 nos dice a nosotros que estamos en el reino de Dios, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo. Es decir, lo que todo el mundo hace. Ustedes vieron que es fácil que es caer en esa corriente, porque todo el mundo hace esto, todo el mundo hace aquello, todo el mundo usa estos aparatos electrónicos que fundó esta era, que se llama la era digital, y que son tan sutiles y peligrosos. Todo el mundo usa esta moda, todo el mundo piensa de esta manera, todo el mundo piensa
o habla como habla la gente del mundo. Es una corriente que arrastra, un río muy torrentoso, como los que hay en el sur, en la montaña. Y Pablo dice que cuando estábamos lejos de Dios, seguíamos la corriente de este mundo. Recuerdo que Iván Baker, sé que para muchos no tienen ni idea de quién hablo, pero algunos sí, fue realmente quien nos ayudó muchísimo personalmente, un padre espiritual, pero ayudó a muchísimas comunidades a entender el Evangelio del Reino. Y él a veces predicaba, especialmente a los jóvenes, y comenzaba su predicación con una pregunta muy extraña. Les preguntaba, ¿ustedes son un pescado vivo o pescados muertos? Claro, cuando un joven recibe esa pregunta, dice, este viejo está loco, porque lo hacía cuando era muy mayor. De paso les cuento, para que sepan la pasión que tenía por Cristo, que él iba a veranear a San Bernardo, a la playa, en la costa de San Bernardo, y es el centro de los boliches bailables, del alcohol, la droga, el sexo libre y todo lo demás. Y él se levantaba a las 6 de la mañana y empezaba con su auto a pasar por los boliches, y había jóvenes que hacían dedo para que lo lleve a algún lugar, y él levantaba jóvenes en su coche y iban a otras playas cercanas, a Santa Teresita, a la Lucila, bueno, él los llevaba hasta donde ellos tenían que ir. Y en el camino venía esta pregunta: ¿ustedes son pescados vivos o pescados muertos? Y los jóvenes, medios alcoholizados, medio drogados, pero algo entendía, dicen, no entiendo lo que usted dice, porque es muy fácil. El pescado muerto flota y va donde va la corriente. Está muerto, flota junto con toda la basura, con todas las ramas, los troncos, ahí va. El pescado vivo nada contra la corriente, no sigue la corriente. Un cristiano es un pescado vivo, no estamos viviendo según la corriente de este mundo. Y cada uno deberíamos revisar si algunas de las cosas que hay en nuestra vida no responden más a la corriente de este mundo que a la voluntad de Dios. Y Pablo dice, en otro tiempo, cuando estaban en sus delitos y pecados, siguiendo la corriente de este mundo. ¿Y cómo es la corriente de este mundo? Miren cómo es. Conforme, es decir, a la forma, conforme al príncipe de la potestad del aire, Satanás, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Sobre todo el mundo hay un espíritu operando sobre la raza humana. Así lo dice la Escritura. Ese espíritu es justamente el espíritu de la potestad del aire, Satanás. Y los hombres que se creen libres no saben que están como títeres siendo usados por ese espíritu que los va a llevar a la muerte, que los va a esclavizar, y hoy tenemos un mundo esclavo de muchas de las cosas que vienen del reino de las tinieblas. En otro pasaje estoy hablando de que el pecado nos hizo esclavos de la maldad y de todo eso, que somos esclavos del pecado. En Tito, capítulo 3, el apóstol Pablo también le escribe a este joven y dice, porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos
de concupiscencias y deleites diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Así se vive en el reino de las tinieblas, esclavos del pecado. ¿Cómo se soluciona? ¿Cómo podemos ser libres de esta esclavitud? En la cruz de Cristo. Lo solucionó Cristo en la cruz. Y acá la palabra es redención. ¿Ustedes recuerdan? La primera palabra era propiciación, la segunda palabra era sustitución, y esta tercera es redención. La palabra redención, justamente, en el idioma castellano, si ustedes buscan en el diccionario, significa volver a recuperar algo que era nuestro, pagándolo o pagando otra vez el precio. Redimir significa rescatar, liberar. Y dice la Escritura que el pago o el precio que hubo que pagar por nuestra redención, dice 1 Pedro capítulo 1, fue la sangre de Cristo como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Hoy en día no es muy común, ni siquiera aquí en Buenos Aires, pero existen bancos de empeño. Uno necesita dinero y lleva algo, una joya, un anillo, una guitarra, y la tasan y le dan el dinero, no todo, parte, y hay que pagar intereses todos los meses. Mientras se pague el interés todos los meses, ese bien no se vende, no está a la venta. Y si podemos de nuevo juntar el dinero, tenemos que ir y comprarlo de nuevo. Y hay un documento que se llama justamente redimir la prenda. Así se llama. Volver a comprar lo que empeñamos. Es muy llamativo que esta palabra redención o redimir en griego es exagorazo. ¿Y por qué lo menciono? Porque agora, viene de la palabra agora, significa plaza. La plaza de tu barrio. Vieron que nosotros también a veces escuchamos decir, ¿cuánto se cotiza en plaza? ¿Qué tiene que ver la plaza con la cotización? Porque los negocios se hacían en las plazas. Entonces, exagorazo se traduce como redención. ¿Por qué? Porque uno iba a la plaza, pagaba el precio que costaba un esclavo y le firmaba, por supuesto el que quería, le firmaba un documento que quedaba libre. Lo hacía un hombre libre. Entonces, la solución, porque éramos esclavos del pecado en la cruz, fue que Jesús nos compró otra vez. ¿Por qué digo que nos compró otra vez? Porque cuando Dios nos creó a su imagen y semejanza. No había pecado. Éramos de Él. Le pertenecíamos a Él. Teníamos las mismas características de Él. No había envidia. No había ninguna clase de pecado sexual. No había malos hábitos. No había celos. No había contiendas. Éramos como Dios. Amábamos. Pero ¿qué pasó? El pecado nos quitó esa imagen de Dios. Nos hizo esclavos. Y ahora Jesús vuelve a comprar a esa criatura, a imagen y semejanza de Dios, que somos nosotros en la cruz.
Efesios 1 dice, Jesucristo, el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia. ¿Cómo fue nuestra redención? En la cruz, por su sangre, fuimos redimidos. En 1 Pedro, yo lo mencioné antes, 18 y 19 dice, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir. Rescatados es redimidos, redención. No con cosas corruptibles, como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Tercer consecuencia del pecado. Somos esclavos del espíritu que opera en los hijos de desobediencia. Solución de Dios para con nosotros. Jesucristo en la cruz, con su preciosa sangre, nos volvió a comprar. Por eso es nuestro Redentor. Por eso Él nos redimió. Por eso la solución de Dios es la redención. Cuarta y última consecuencia terrible del pecado. El pecado cortó la comunión entre nosotros y Dios. Dios levantó por causa del pecado una pared, y una pared tan alta que es imposible que nosotros podamos ni ver a Dios ni pasar al otro lado. En el jardín del Edén, Adán y Eva, dice la Escritura, se paseaban todos los días, venía Dios a estar con ellos, a caminar por el huerto, se paseaban y usan una frase poética en nuestra Biblia Reina Valera, al aire del día. Algunos dicen que eso era como las 6 de la tarde. Ustedes recuerdan que ahí no hacía ni frío, ni calor, era justamente un jardín, el jardín del Edén, era todo perfecto. Y Dios se paseaba con ellos. De paso les digo que ellos se paseaban con Dios, estaban desnudos y no había ningún problema, porque no había ningún mal pensamiento, no existía el pecado, no existía el impureza sexual, y se paseaban con Dios por el jardín del Edén. Y dice la Escritura que tenían comunión perfecta. Había comunión entre el hombre y entre Dios. Y charlaban. No sé, la Biblia no dice de qué charlaban, pero yo supongo que irían admirando lo que pasaba. Había 4 ríos que estaban al costado del jardín. De un lado había otro, de otro lado había otro, y pasaban 2 por el medio. Hablarían de las maravillas que veían, de los animales. Estaban todos los animales ahí, había leones, elefantes, lo que sea. Pero sí sé que se paseaban y tenían comunión. Pero cuando entró el pecado por causa de la desobediencia a la rebelión, la primera medida de Dios, lo primero que Dios hizo fue echar al hombre del Edén y acortar por completo la comunión con él. La cuarta consecuencia del pecado que menciono es que el pecado nos cortó la comunión con Dios. Isaías 59 dice, vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros
su rostro, el rostro de Dios, para no oír. Dios no quiere ni verte, ni quiere escucharte, ni quiere oírte. Si estás viviendo según la corriente de este mundo, bajo el espíritu satánico que mueve el mundo. Y de paso quiero decir que cuando un pecador ora a Dios, porque quiere que se sane su mamá, porque quiere que le vaya bien el examen, pero no está en el reino de Dios, Dios no lo escucha. Hay una sola oración que Dios escucha del pecador. Es la oración del arrepentimiento. Es la oración que dice, sí, Señor, yo quiero seguir. Es la oración que hacemos para entrar al reino de Dios. Y acá dice, los pecados de ustedes, las iniquidades, han hecho división y han hecho ocultar de vosotros su rostro. Primera Juan capítulo 1 dice, este es el mensaje que hemos oído de él, de Jesús. Está Juan recordando los mensajes de Jesús en sus cartas, primera, segunda y tercera de Juan. Este es el mensaje que hemos oído de él y os anunciamos. ¿Cuál era el mensaje? Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en él. Si decimos que tenemos comunión con él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. ¿Por qué? Porque si estamos en tinieblas, no podemos tener comunión con Dios. Dios nos cortó el rostro, como dicen algunos. Esa fue la cuarta consecuencia. Romanos 3:23 termina diciendo, por cuanto todos pecan y están destituidos de la gloria de Dios. Tendríamos que, a lo mejor este versículo, decirlo en primera persona. Por cuanto yo pequé, estoy destituido de la gloria de Dios. ¿Cómo solucionamos esto? ¿Cómo volvemos a restaurar nuestra comunión con Dios? Porque no podemos, no hay forma. Aunque nos portemos lo mejor que podamos, no sirve. Aunque hagamos muy buenas obras, no alcanza. Eso no restaura nuestra comunión con Dios. La solución, ¿saben cuál fue? La cruz de Cristo. ¿Saben cómo solucionó Dios para volver a tener comunión con nosotros? A través de la cruz. Y esta palabra, que es la cuarta, es reconciliación. Reconciliación es hacer las paces. Lo que estaba separado ahora se junta. Es volver a restaurar las relaciones cortadas. El pecado cortó la relación con Dios. Dios acá, el hombre acá, y acá un abismo. No se puede pasar. Ni Dios quiere pasar, ni el hombre puede pasar. Es una consecuencia del pecado. Pero Jesús en la cruz nos reconcilió con Dios. 2 Corintios 5:18 dice, Dios nos reconcilió consigo mismo por Cristo. Es decir, que a través de la obra de Cristo, Dios se reconcilió con nosotros y nosotros, hechos nuevas criaturas, por la muerte y la sangre de Cristo, somos reconciliados con Dios. Y Pablo dice que Dios estaba en Cristo. Eso es lo que estaba haciendo Dios en la cruz.
reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados. La cruz nos reconcilió con Dios, el pecado fue puesto sobre Jesucristo, y entonces el pecado desapareció, porque Jesús llevó nuestros pecados, nos libró de nuestros pecados, y Dios no tuvo en cuenta nuestros pecados, porque ya fue cargado por Cristo. No es que Dios dice, bueno, paciencia, son pecadores. No, no. Dios se reconcilió porque Jesús en la cruz llevó nuestros pecados. Y Dios entonces no los tuvo en cuenta y se reconcilió con nosotros. Y Romanos 5 dice, porque si siendo enemigos, cuando éramos pecadores, fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo. Esa fue la forma en que Dios nos reconcilió. Mucho más. Ahora que estamos reconciliados, seremos salvos por su vida. Y tiene mucho que ver esto con la resurrección. Morimos con Cristo en el bautismo. Y fuimos resucitados con Cristo en el bautismo. Por eso es que cuando bautizamos, y esto es lo que va a pasar hoy a la tarde entre ustedes, sumergimos a la persona. ¿Por qué? Porque murió junto con Cristo. Y a los muertos hay que enterrarlos. Entonces los sepultamos, porque fuimos sepultados juntamente con Él en el bautismo, Colosenses capítulo 2. Pero juntamente con Él fuimos resucitados a una vida nueva. La cruz es la muerte, la resurrección es la vida. Entonces, si siendo enemigos, fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, ahora que estamos reconciliados, ¿cuánto más seremos salvos por su vida? El problema era claro. El pecado nos cortó la comunión con Dios. La cruz de Cristo nos reconcilió. Hago un repaso rápido de lo que estuvimos hablando. El pecado trajo sobre nosotros la ira de Dios. Jesús fue nuestra propiciación, el sacrificio que quitó sobre nosotros la ira de Dios en la cruz. El pecado trajo justicia y castigo de Dios sobre nuestra vida. Jesús en la cruz fue nuestro sustituto. Nos libró del juicio y del castigo. La tercera cosa, el pecado nos hizo esclavos. Logró que fuéramos esclavos, Satanás, del pecado. Eso lo solucionó Jesús volviéndonos a comprar con su sangre. Nos redimió. Eso significa redención. El pecado cortó nuestra comunión con Dios. Jesús la restauró. La palabra es reconciliación. Logró que hiciéramos las paces. Quitó del medio nuestro pecado y volvió a restaurar las relaciones que estaban cortadas. Jesús nos libró de esas consecuencias en la cruz, derramando su sangre. Por eso vuelvo a repetir lo de ayer. Esa no era una cruz más. Los que estaban ahí no vieron mucha diferencia entre los miles que eran crucificados. Quizá la diferencia fueron las señales de la naturaleza, que se oscureciera el cielo por 3 horas, que hubiese un terremoto de tal magnitud que las piedras se partían, que se abrieran los sepulcros. Quizás esa fue la única diferencia que hizo exclamar al jefe de la cuadrilla de los romanos:
verdaderamente este era el Hijo de Dios. Pero lo importante no es eso, no es el sufrimiento en la cruz, que por supuesto lo hubo. Lo importante es el significado de la cruz para el Padre, para Jesús y para nosotros y para todos los que quieren ser salvos y estar con Dios por la eternidad. Jesús nos libró de esas consecuencias en la cruz derramando su sangre. Hace muchos años, tantos años que ni sé cuántos, pero por el año 90, 89, estábamos viviendo en San Luis. Y a mí me tocó, por la empresa donde yo trabajaba ahí en San Luis, me tocaba ser de nexo entre el tema de la promoción industrial y todos los papeles y todo lo que había que tener, con un abogado que llevaba adelante esas cosas. Y era un hombre muy ocupado, un hombre que ayudó mucho en el establecimiento de muchas fábricas. Y yo tenía que ir a verlo por unas cuestiones de la empresa, y más o menos unas 10 veces la secretaria me dijo: son 7 minutos que lo puedo atender, son 7 minutos. Y a los 7 minutos no sé lo que falta, pero se tiene que ir, se tiene que ir. Y tiene que venir una hora antes, para que cuando le corresponda venir, no tengamos que esperarla a usted, sino que usted ya está ahí. Bueno, me pareció exagerado, pero cuando fui era cierto. Había como 5 personas que tenían que pasar antes que yo, con los 7 minutos, y después venía yo. Y al final, bueno, pasé y tardé menos de 7 minutos, 5 o 6 minutos, y muy bien todo, muy respetuoso conmigo, yo con él, creo que teníamos la misma edad, un hombre muy, muy ocupado. Y cuando llegó la hora, yo estaba de un lado del escritorio, él estaba del otro, y me extendió la mano, como diciendo: bueno, se terminó la hora. Y así con la mano agarrada se paró, yo me tuve que parar, y con la mano agarrada me llevó hacia la puerta, como diciendo: ya basta, es el final. Y yo venía orando por él. Señor, ¿qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer? Tengo que hacer algo. Ya venía orando de otras veces. Y estando ahí parados en la puerta, saludándonos, yo le dije: me queda un minuto, quiero hacer una pregunta. Usted es abogado. Si alguien le prestó 100.000 pesos o no sé, $10.000 a una persona, vamos a decir que alguien me prestó a mí $100.000. Y otro amigo mío, otro que me conoce, yo no le pude pagar los $10.000, pero él le pagó los $10.000. Él tiene derecho a cobrarme a mí, aunque yo no le pagué y pagó el otro. El otro me miró como diciendo: me estás haciendo una pregunta de jardín infante. Cualquiera sabe que no. Por supuesto que no, me dijo. A todo esto estábamos agarrados de la mano. Por supuesto que no. Ya está paga la deuda. ¿Y por qué entonces usted va a pagar la deuda de sus pecados si ya está paga por Jesucristo? ¿Por qué a usted le espera el infierno eterno lejos de Dios cuando Jesús pagó la deuda? Así como estábamos tomados de la mano, empezó a caminar de nuevo a su escritorio y me sentó. Se sentó él y me dijo: háblame de eso que me estás hablando. Y ya toda su ocupación, bueno, yo me imagino que los que estaban afuera me estaban odiando, ya toda su preocupación desapareció porque quiso escuchar
el Evangelio. Después estuve en la casa y después llevé el Nuevo Testamento. Y me dijo que lo estaba leyendo. Bueno, lo que quiero decir es esto. Algunos que están escuchándome. ¿Vas a pagar la deuda que ya Jesús pagó? ¿Vas a pagar con tu muerte eterna lo que Jesús compró para librarte de eso? Qué locura, ¿no es cierto? ¿Por qué vas a pagar eso? Porque querés vivir unos años. ¿Cuántos años podemos vivir? ¿Querés vivir lo que te queda de vida haciendo lo que se te da la gana? Perdón por la palabra. Qué estúpido. Jesús pagó. Jesús quitó del medio el pecado. Jesús solucionó las 4 consecuencias que había sobre nuestra vida. Y Jesús nos está llamando al arrepentimiento. Nos está llamando a la cruz. Y nos está llamando a la fe. Que creamos en su muerte. Que creamos que Él es nuestra propiciación, nuestra sustitución, nuestra redención, nuestra reconciliación para hacernos salvos. Y todo aquel que en Él cree será salvo. Termino con un versículo del apóstol Pablo. 1 Timoteo capítulo 1. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos. Que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores. Y Pablo dice, termina este versículo diciendo, de los cuales yo soy el primero. Y es el apóstol Pablo. Pero nos haría bien ponernos nosotros en ese lugar y decir, creo que esta palabra que está en las Escrituras es fiel y es digna de ser recibida por mí. Que Cristo Jesús vino al mundo para salvarme porque soy pecador. Yo, de todos los pecadores, soy el primero. Ese es el significado verdadero de la cruz de Cristo. Y por eso estamos recordando estos días que no sé a quién se le dio por llamar Semana Santa. Entiendo que lo restauró la Iglesia Católica hace miles de años. Y por eso estamos aquí y estuvimos anoche juntos y por eso ustedes van a estar y nosotros también reunidos con los hermanos. Bueno, gracias por escuchar.